Bien, buenas tardes. Vamos a leer el orden del día para el acto del Día de la Academia, hoy 14 de julio de 2016. Tenemos seis puntos. Primer punto, excusas y mensajes. Segundo punto, instalación de la sesión por el académico Julio Silva, presidente de la Academia. Tercero, disertación del académico José Antonio Campo sobre el escenario económico internacional. Cuarto, entronización del óleo del académico Manuel Ramírez Gómez. Quinto, palabras de Marta Lucía Ramírez Giraldo, hija de Manuel Ramírez. Y sexto punto, vino de honor. Primer punto, las excusas y mensajes que le solicito a María Teresa que las lea. Por la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, académicos de número: Beethoven Herrera Valencia, primer vicepresidente; Amílcar Acosta, fiscal; Mariano Arango, César Giraldo, Roberto Junguito, Gabriel Poveda Ramos, Julián Sabogal y Francisco Tumi. Académicos correspondientes: Albert Berry, Carlos Ortiz, Carlos Rodado Noriega, Aurelio Suárez, Germán Umaña. Por la Academia Colombiana de la Lengua, el director Jaime Posada y el subdirector Juan Mendoza Vega. Por la Academia Colombiana de Jurisprudencia, el presidente Cesario Rocha. Los ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas; de Educación, Gina Parodi; de Comercio e Industria, María Claudia Lacotur; de Vivienda, Elsa Noguera; del Trabajo, Clara López; el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa; el doctor César Vallejo y Juan Pablo Zárate, miembros de la Junta Directiva del Banco de la República; Guillermo Perry Rubio, el ministro de Hacienda; María Luisa Berengues, embajadora de Brasil; Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado de Colombia; Rafael Santos, rector de la Universidad Central; Fabio Velázquez, presidente ejecutivo de la Fundación Foro Nacional por Colombia; Armando Montenegro, presidente de la BTG; Rafael Burgos y el académico Olimpo Morales Benítez. Moción de reconocimiento del Colegio Máximo de las Academias. El Colegio Máximo de las Academias de Colombia exalta a la Academia Colombiana de Ciencias Económicas como entidad que durante 32 años, en su condición de órgano consultivo del Gobierno Nacional, ha contribuido al avance de la investigación económica y social en el país y al análisis académico de los problemas que afectan a la nación colombiana. El Colegio Máximo rinde así homenaje a una institución que ha albergado durante los últimos años a colombianos ilustres que se han constituido en un motor vital para alcanzar el desarrollo científico y el progreso de la economía nacional. El Colegio Máximo destaca a la Academia Colombiana de Ciencias Económicas por su constante promoción de la enseñanza y del desarrollo del conocimiento en el campo de las ciencias económicas. En consideración a lo anterior, el Colegio Máximo honra a la Academia, a sus fundadores y gestores, quienes han contribuido a la construcción de una sociedad más equitativa y justa. Enrique Forero, presidente; David Rubio, vicepresidente. Señor doctor Julio Silva Colmenares, presidente, Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Estimado señor presidente, escribo en nombre y representación de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de su Junta Directiva y de sus miembros, para transmitir por su conducto un caluroso saludo de felicitación a la mesa directiva y a los miembros de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas con motivo de la celebración de 32 años de servicio al país en el campo de la economía.
Desde un punto de vista personal, a medida que he ido conociendo la academia, se ha fortalecido mi admiración por el alto nivel académico y científico de sus miembros y por las excelentes contribuciones que vienen haciendo al desarrollo de las ciencias económicas y al estudio de sus importantes impactos en la sociedad. Reitero nuestras expresiones de felicitación y nuestros deseos porque el presente y el futuro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas sigan siendo exitosos y continúen dando luces al país en los campos de su actuación. Cordialmente, Enrique Forero, presidente. Academia Colombiana de la Lengua, la primera fundada en el Nuevo Mundo. Felicita muy especialmente a la Academia Colombiana de Ciencias Económicas en el 32º aniversario de su fundación, por acopiar e incrementar el acervo de conocimientos económicos existente, facilitar su aplicación y reunir en su seno a quienes han hecho sustanciales aportes en la investigación, la cátedra y la divulgación. Jaime Posada, director; Juan Mendoza Vega, subdirector. Señores, Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Atención, doctor Julio Silva Colmenares, presidente. Apreciado doctor, al cumplir la Academia Colombiana de Ciencias Económicas 32 años de fundación, el Patronato Colombiano de Artes y Ciencias se suma a esta celebración y expresa con gran complacencia un cordial y atento saludo de felicitación a sus directivos y demás colaboradores que con altruismo han sabido cumplir con los objetivos de la Academia, contribuyendo al desarrollo cultural y científico de nuestro país. Aprovechamos la oportunidad para renovarles nuestros sentimientos de especial consideración y aprecio y les auguramos sigan cosechando éxitos en la importante labor que vienen realizando. Cordialmente, David Rubio Rodríguez, presidente. Está leído, señor presidente. Bueno, muchas gracias. Segundo punto, instalación de la sesión por el académico Julio Silva, presidente de la Academia. Buenas noches. Señor académico Enrique Forero, presidente del Colegio Máximo de Academias y presidente de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Colombia. Académico José Antonio Ocampo, miembro del número de nuestra academia y profesor de Columbia University. Doctor Rubén Darío Utria, vicepresidente de nuestra academia. Doctor Edgar Reveís, secretario general de nuestra academia. Doctora Marta Lucía Ramírez, representante de la familia de Manuel. Amigas y amigos y académicos que nos acompañan en esta noche. Como ustedes saben, esta es una sesión solemne de nuestra academia para conmemorar el 32º aniversario de su fundación formal. Es decir, en julio del año de 1984, el 3 de ese mes, en el Paraninfo de la Academia de la Lengua, tuvimos el placer de instalar formalmente nuestra academia. Pero era una idea que se venía trabajando con muchísima anterioridad. Según recuerda Raúl Alameda, en uno de los informes que él hizo a la academia, desde el año de 1973 tenía ya la idea que debía haber una academia que reuniera a la gente que pensaba alrededor de las ciencias económicas para hacerle compañía a las demás academias que existían ya en Colombia. La nuestra tiene 32 años, pero es la más joven de todas las academias que existen en Colombia, que son 10 en este momento. Esa idea de los años 70 de Rubén realmente no pudo seguirla trabajando por diversas vicisitudes y solo en el año de 1982, en el sepelio de Antonio García Noza, Isidro Parra Peña le pidió a Raúl Alameda que reviviera la idea de la academia. Y efectivamente un grupo de personas comenzaron ya a trabajar alrededor de revivir esa idea. En mayo de 1984, 9 personas de quienes íbamos a integrar la academia almorzamos en el Club de Economistas y
y estudiamos una primera versión de los estatutos y nombramos una primera mesa directiva. De quienes estuvimos en esa reunión en esta noche, solo estamos Clemente Forero y yo. Y luego, como saben ustedes, el 3 de julio hicimos la instalación formal de la academia y de ahí en adelante, afortunadamente, nuestra academia ha venido funcionando muy bien gracias al esfuerzo de todos sus miembros y gracias a que esta es una casa de cultura abierta a todo el mundo. Como dice nuestro eslogan, realmente somos expresión libre del pensamiento económico colombiano. Por tanto, realmente para nosotros es muy placentero cumplir estos 32 años. Yo tengo el gran privilegio de que he estado en la mesa directiva desde la creación de la academia y si puedo, estaré hasta julio del año entrante cuando me retiraré, porque cumplo ya mi periodo como presidente de la academia. Por tanto, nuevamente, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Luego, como dijo Edgar, para la academia es muy placentero tener un momento de esparcimiento con ustedes y tomarnos una copa de vino. Antes, tener la entronización del óleo, del retrato al óleo de nuestro anterior presidente, el querido amigo Manuel Ramírez, y las palabras de su hija, y por consiguiente seguimos nuestras actividades de esta sesión solemne. Bueno, muchas gracias, Julio. 3, disertación de José Antonio Campo. Bueno, quiero comenzar agradeciendo al doctor Julio Silva Colmenares por el privilegio que me da para dirigirme a ustedes en el Día de la Academia, saludar al doctor Enrique Forero y muy especialmente saludar a la familia de mi querido amigo Manuel Ramírez. Tengo la oportunidad también de acompañarlos en esta entronización de su óleo, como tuve también en el lanzamiento de la obra en homenaje a él que hicimos varios miembros de la Academia. Voy a hablarles hoy sobre diversos temas del escenario económico internacional, pero en torno a su impacto sobre América Latina. Y sobre eso, comenzaré señalando que el crecimiento de América Latina en realidad ha sido relativamente lento desde las reformas económicas. Es un 3% por año contra el 5,5% que se creció durante la época de la industrialización. Pero dentro de ese patrón, hay una década que tiene unas características muy importantes, pero sobre todo hay un lustro, un quinquenio que fue extraordinario, que fue el 2003 o 2004 hasta mediados del 2008, que es el periodo de más rápido crecimiento de América Latina desde los años 67-74, en que había tenido el crecimiento más alto de la historia. Ese crecimiento del 2003 o 2004, 2007, 2008, fue posible gracias a lo que uno puede llamar una perfecta alineación de las estrellas. O sea, todos los factores que uno puede pensar, con una sola excepción que no menciono, fueron positivos para América Latina. Primero, un auge de precios de productos básicos, el más importante de los años 70, un crecimiento muy rápido del comercio internacional. De hecho, el gran auge del comercio internacional que se había iniciado después de la Segunda Guerra Mundial termina, como veremos, con la crisis del 2007-2008. Tercero, un excelente acceso a financiamiento externo, el mejor desde los años 70 también para América Latina. Y por último, unas oportunidades migratorias masivas
para los latinoamericanos, sobre todo que querían migrar hacia Estados Unidos y hacia España en particular, pero también hacia otros destinos. En realidad, el único factor negativo que uno puede señalar es la pérdida de participación de México en el mercado de Estados Unidos por la competencia china. Digamos, pero quitando ese factor, en realidad esto, digamos, la coincidencia de estos 4 factores que es única en la historia latinoamericana, digamos, fue lo que permitió ese crecimiento excepcional. Ahora, eso cambió radicalmente con la crisis que algunos hemos venido a llamar la crisis del Atlántico Norte, y lo llamamos del Atlántico Norte porque si las crisis que ocurren en el mundo en desarrollo tienen nombres, ¿no? No es cierto, la crisis asiática, la crisis latinoamericana, pero si ocurre en Estados Unidos es global, ¿no? En realidad la crisis fue una crisis de Estados Unidos y Europa Occidental, entonces correctamente es una crisis del Atlántico Norte. Entonces algunos venimos utilizando ese término en vez del de crisis financiera internacional para referirse. Entonces esa crisis financiera internacional del Atlántico Norte que comienza digamos, en el verano del norte del 2007 con la crisis de los títulos digamos, de alto rendimiento en Estados Unidos, pero sobre todo se desencadena ya en forma marcada con la quiebra de Lehman Brothers en septiembre del 2008. Digamos, interrumpe una cantidad de esas tendencias y desencadena una nueva fase del ciclo económico internacional. Desde el punto de vista de América Latina, la crisis elimina digamos, de inmediato 2 factores favorables. Primero, la migración, las oportunidades migratorias y el auge en las remesas de los trabajadores migrantes, que había sido un factor muy positivo en la fase anterior. De hecho, digamos, de los 2 principales destinos de migración latinoamericana, hay una disminución de la migración a España. Digamos, hoy en día el número de latinoamericanos en España es inferior al que había antes de la crisis. Y en el caso de Estados Unidos, que es un poco más complicado de estimar porque el grueso de los migrantes son irregulares o indocumentados, las estadísticas de los que hacen análisis sobre eso dicen que más o menos el número de latinoamericanos hoy es similar al que había en el año 2007. Y en términos de las remesas, digamos, eso confirma los datos. Digamos, las remesas hoy en día son apenas similares a las que se había dado después de una baja, hubo una recuperación, pero no se han superado todavía los niveles de remesas digamos, del 2006-2007. Y el segundo elemento que termina es el auge del comercio internacional. Esto es un tema que digamos, se resaltaba poco en la literatura. Ahora cada vez hay una literatura creciente tratando de explicar por qué se ha dado este fenómeno. Ya me referiré un poco a eso más adelante. El tercer factor, que era el auge de precios de productos básicos, comenzó a debilitarse en el 2012, en realidad llega a un pico los productos no petroleros en el 2011, y después es sucedido por el colapso de precios del petróleo y un crecimiento y una caída más rápida de los precios no petroleros que se inicia a mediados del 2014. Entonces termina el tercer factor favorable y nos queda uno solo. Y lo que trataré de mostrar en realidad es que ese uno solo más o menos se ha mantenido. O sea, de los 4 factores favorables, el único que se mantiene es un relativo acceso favorable al financiamiento externo por parte de los países latinoamericanos por razones que trataré de explicar. Entonces, que como resultado, digamos, del final de esta coincidencia, de esta alineación de las estrellas del periodo anterior, lo que observamos en realidad en el periodo 2008-2013 es un crecimiento lento, es el retorno a los crecimientos lentos que ha tenido América Latina desde 1990, o sea, el crecimiento del periodo 2008-2013 es del 3.1%, y después viene la caída que se convierte en una recesión en los 2 últimos años, 2015-2016, y debido precisamente a la importancia de los productos básicos en las economías sudamericanas, digamos, el auge
fue particularmente notorio en Sudamérica y la crisis ha sido también particularmente notoria en Sudamérica. Entonces, si lo vemos en términos, digamos, de una serie de gráficos, lo que uno observa, digamos, en el crecimiento económico mundial es esta, digamos, recesión fuerte que se da, digamos, en términos anuales en el año 2009, en realidad comienza a mediados del 2008, digamos que genera una caída del PIB mundial y sobre todo el país de los países desarrollados, que es la línea azul del gráfico. Los países en desarrollo, que están arriba, la línea verde, tienen una desaceleración fuerte, pero no entran en el terreno negativo en promedio. Esto es sobre todo debido a múltiples causas, pero sobre todo a la capacidad de China de mantener un ritmo de crecimiento positivo con lo que uno puede llamar el paquete keynesiano más ambicioso de la historia, en términos de gasto público monumental. Ahora, eso generó una recuperación en el 2010, pero como ustedes observan, esa recuperación fue flor de un día, y desde el 2011 ya se comienza a desacelerar, sobre todo se comienza a acelerar el mundo en desarrollo. Y hoy en día, digamos, las tasas de crecimiento promedio del mundo en desarrollo ya están por debajo del 4%, que eran las tasas anteriores, como ustedes verán, al auge del 2003 al 2007. Y en los países desarrollados tenemos una situación similar. En realidad ni siquiera los Estados Unidos ha recuperado los ritmos de crecimiento anteriores a la crisis, y la situación de la Unión Europea y de Japón es mucho más débil, tanto que hay este término que se ha venido a utilizar del estancamiento secular, que es incorrecto pues porque no hay estancamiento, pero lo que sí hay es la entronización de un periodo de menor crecimiento económico mundial, que es una característica que estamos viviendo. Ahora, si lo vemos en términos primero de los indicadores de comercio y después de los indicadores financieros, lo primero que se observa en comercio es una desaceleración muy fuerte del crecimiento del comercio internacional, que había crecido, que tiene, como ustedes observan, dos grandes auges después de la Segunda Guerra Mundial. El primero en lo que se llama la Edad de Oro de Europa Occidental, entre 1950 y 1973-74, y después entre 1986 y 2007. Es interesante, hay un periodo intermedio de menor crecimiento económico que, interesante, coincide exactamente con dos fases del ciclo del petróleo. En el año 73-74, fines del 73, el primer choque petrolero, digamos que es el comienzo de la desaceleración, y en el año 86 el colapso de los precios del petróleo, o sea, el periodo de altos precios del petróleo que genera una desaceleración económica mundial. Pero el periodo reciente, o sea, desde del 2008 en adelante, es en términos de crecimiento del comercio el periodo de menor crecimiento, incluso esta cifra de en torno al 3% por año en términos reales de las exportaciones mundiales, de acuerdo con, digamos, que son las cifras del Fondo Monetario Internacional, en realidad pueden estar sobreestimando el crecimiento real del comercio internacional. Hay otras cifras, de hecho, que voy a presentar a continuación, que más bien da un crecimiento en torno al 2% por año del crecimiento internacional en los últimos 8 años. Como ustedes, tanto en términos del PIB, que son las barras más claras, como en términos del comercio internacional, el periodo reciente es el de más lento crecimiento después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que se observa cuando ya con datos mensuales, que son los que están en este gráfico, es que lo que hubo después de Lehman Brothers es una caída monumental del comercio internacional. En términos de exportaciones reales, una caída en torno al 20%, y en valor de las exportaciones de más de una tercera parte aproximadamente. Esta es la peor crisis en materia de comercio desde los años 30, digamos mucho más fuerte en comercio que en actividad económica. Hubo una recuperación fuerte también, apoyada en todas las medidas de expansión adoptadas por los países desarrollados y por China,
que digamos que genera una reactivación fuerte, pero ustedes observan que del año 2011 hay una tendencia al muy lento crecimiento del comercio internacional. O sea, ese crecimiento es más del orden del 2% en términos reales, y desde mediados del 2014 se da una nueva caída en el valor del comercio internacional. Eso es, digamos, único conjuntamente con la crisis del 2008-2009, único en la historia de la posguerra. O sea, digamos, las caídas del comercio cuando se dan eran pequeñas. En cambio, lo que observamos ahí es también una caída nuevamente del orden del 20% en el valor del comercio mundial, que tiene que ver mucho con el tema siguiente, que es el tema de los productos básicos. Entonces, en términos de productos básicos, digamos, lo que se observa es este gran auge de los precios. Ahí están los energéticos y los no energéticos. El ciclo de los energéticos es mucho más acentuado que el de los no energéticos. Digamos, tienen un pico, digamos, que se da a comienzo del 2007, después viene un colapso con la crisis y una recuperación nueva, pero ustedes observan en la línea más clara, digamos, que en azul, que digamos desde el 2011, desde el 2012 en realidad comienza a caer el precio de los productos no petroleros y de los productos, el petróleo y los otros energéticos, se da la caída muy fuerte desde mediados del 2014. Una interesante característica del comportamiento de los precios, que es bastante clara en este gráfico que yo he trabajado en otros ensayos, es que la volatilidad de los energéticos es mucho más fuerte que la de los no energéticos. Entonces es una interesante característica del comportamiento de los precios. Ahora, mientras duró, digamos, la experiencia fue muy diversa. Aquí tenemos el petróleo y los no petroleros. Como ustedes ven, el petróleo tuvo un auge mucho más acentuado. Hay muchas estimaciones de los precios. Estos son precios reales en los cuales yo deflacto los precios por los precios de las manufacturas en el comercio internacional. Esos son precios de productos básicos contra productos manufactureros. Y lo que ustedes observan es que el pico de precios de petróleo que se observó tanto en el 2007 como en los 2011-12 fue mucho mayor que los dos choques petroleros de los años 70. Esto no se observa si ustedes utilizan otro deflactor, particularmente se utiliza mucho el índice de precio al consumidor de los Estados Unidos, pero eso me parece que es un error conceptual porque uno no puede comparar precios internacionales con precios internos de un país. Entonces son comparación de dos grupos de precios internacionales, y ahí el petróleo fue mucho más acentuado. Como en los no petroleros en realidad no tuvieron un auge, y cuando se miran los grupos, distintos grupos, uno observa un patrón bastante diferente por tipo de productos. El primero es que después del petróleo el gran auge fue de productos mineros, digamos que son los que están con la línea. Es que veo que los colores son diferentes allá que acá, la línea roja. La línea roja, sí, yo tengo aquí otro color que allá. La línea roja, digamos, son los productos mineros, son los que tienen el gran auge, seguidos de los productos agrícolas de clima templado, ¿ok? Que son los que están en azul claro. En cambio, el verde claro, perdón, y el verde oscuro y el verde claro, que son los agrícolas de clima tropical, casi no tuvieron auge. De hecho, solamente en un año superaron los niveles de los años 70, que son los que tienen como referencia en este gráfico. Entonces, como resultado de ese patrón diferente de los distintos tipos de productos, el auge latinoamericano fue especialmente de productos de países minero-energéticos, no tanto de productores agrícolas. Digamos, este gráfico, digamos, tiene de arriba abajo los grandes ganadores, digamos, en términos de intercambio, que son exactamente el orden de Venezuela, Chile, Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador. Son los países minero-energéticos de Sudamérica, que coinciden exactamente con los Andes, la región andina de América, que es rica en petróleo y minerales.
Los dos países esencialmente agrícolas, que son Brasil y Argentina, siguen pero con unas ganancias bastante más moderadas, y después tenemos México, que tiene una estructura un poco mixta, y en cambio, como perdedores, tenemos todos los países centroamericanos y el Caribe, porque son importadores de petróleo. Entonces ahora la situación es exactamente opuesta. O sea, los grandes perdedores son los países mineros energéticos, seguidos por los agrícolas, y los ganadores son los países de México y Centroamérica, que son importadores de petróleo. Ahora, una de las grandes preguntas que se han hecho en los últimos tiempos es, bueno, ¿esto es un fenómeno temporal o es un fenómeno de más larga duración? Entonces, digamos, basado en unas investigaciones que yo he hecho sobre la dinámica de largo plazo de los precios de productos básicos, digamos, aquí hay series de 1865, hemos encontrado con una colega con la cual hemos trabajado estos temas, que hay unos ciclos de largo plazo que están en la parte de abajo de este gráfico, que son unos ciclos de unos 30 años, que tienen, como digo yo, más o menos la regla es 10-20, o sea, 10 años buenos seguidos por 20 regulares o malos. Digamos, te digo la regla 10-20. Digamos que es lo que nos da con esa análisis, y que fíjense que se aplica más o menos bien al ciclo anterior. Digamos, los productos no petroleros tuvimos un auge de los años 70, seguidos por malos precios de los 80, los 90 y comienzos de los 2000, o sea, un poco más de 20 años malos. Y en petróleo tuvimos 12 años buenos, digamos, del 73 al 85, sucedidos de casi 20 malos. O sea, desde el 86 al 2003. Entonces, curiosamente, mi regla 10-20 no parece ser muy inexacta. Bueno, eso no necesariamente se va a repetir exactamente hacia el futuro, pero lo que sí le dice es que la dinámica de los precios de productos básicos es esa. Más aún, con una característica que es también interesante en los ciclos descendente, es que cuando los ciclos corresponden con un auge de la economía internacional, la parte descendente, que es ese ciclo pequeño, esa baja pequeña que se observa, que es la de mediados de los años 50 hasta fines de los 60, el ciclo descendente es pequeño. En cambio, cuando coincide con crisis de la economía internacional, que es lo que ocurre en los años 30 y lo que ocurre nuevamente en los 80 y 90, la caída de precios puede ser sustancial. Entonces, como la economía mundial no muestra ninguna señal de fortaleza, digamos, mi predicción con base en estos trabajos es que apenas estamos en el inicio de un ciclo largo de precios bajos de productos básicos. Ahora, una de las implicaciones de esto es que obviamente América Latina, como región exportadora de productos básicos, como otras regiones exportadoras de productos básicos, el Oriente Medio, el África, el sur del Sahara, en fin, ha experimentado una caída sustancial del comercio. Aquí observamos, digamos, en la línea intermedia, la línea roja, el valor de las exportaciones latinoamericanas. Ustedes observan que, digamos, desde el 2011 prácticamente se habían estancado, y muestran esa caída muy fuerte de mediados del 2014. ¿Ok? Digamos que es un poco más acentuada que la línea verde de abajo, que es el valor total de las exportaciones mundiales. Pero es interesante observar también, como muestra precisamente de lo que pasa con el comercio internacional, que la línea de arriba, que es Asia en desarrollo, también muestra bastante debilidad. Eso es lo que uno observa con frecuencia cuando recibe datos chinos, que a pesar de la impresión de gran fortaleza, las exportaciones chinas no muestran tampoco el dinamismo histórico que tuvieron. Digamos, hay muchas discusiones y hay una literatura creciente de por qué diablos esta reducción de la dinámica del comercio internacional, y yo creo que ese es un tema importante, muy ignorado hasta hace 2 años, como una tendencia de un impacto de largo plazo de la crisis del Atlántico Norte, pero esto es, digamos, lo que muestran las cifras. En los últimos años ha comenzado ya a haber, trabajos del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de la OMC,
tratando de explicar, digamos, y en las explicaciones que se han dado, digamos, hay hay tres factores importantes. El primero es que el aumento en la tendencia del coeficiente de importaciones de manufacturas de los Estados Unidos, que había venido explotando durante décadas, se estancó prácticamente desde comienzos del siglo XXI. Y eso es además un reflejo de de que la expansión de las cadenas de valor a nivel internacional más bien se pueden estar recortando, y que de hecho Estados Unidos puede estar integrando mucho más fases de las cadenas de lo que, y produciendo más cerca al consumidor, que era la tendencia anterior a toda esta fragmentación de las cadenas de valor. El segundo factor, y de pronto el más importante de todos, es que China ha venido integrando una proporción mayor de sus exportaciones con producción nacional. De las exportaciones chinas hasta el año 2006-2007, el contenido nacional era de un 35% y ahora supera el 50%. Entonces lo que esto implica es que China ya no genera esos encadenamientos a otros países que generaba, históricamente, y eso es un factor, que tiende a reducir también el comercio internacional. Y el tercero es el hecho de que la inversión se ha comportado en forma más débil que el consumo, y la inversión es mucho más intensiva en comercio internacional que el consumo en todo el mundo. Entonces, este es un tercer factor, y bueno, estos tres factores están jugando a favor de esta tendencia, que nuevamente parece ser una tendencia bastante fuerte. En contra de esto, lo que uno observa en materia financiera es mucho más positivo. Y voy a mostrar, tres gráficas que nos señalan, esto. Esta primera es el costo del financiamiento, medido a través del rendimiento de los bonos a 10 años de los países latinoamericanos. Entonces, en la parte baja, en azul, están los márgenes de riesgo, y en la parte alta, en rojo, está el costo del financiamiento. Entonces, lo que ustedes observan allí es que, en primer lugar, las dos grandes crisis que se aprecian ahí, esas series solamente están disponibles desde el año 97, por lo tanto no se capta la crisis de la deuda, que es anterior a estas series. Pero lo que observa ahí es primero ese choque negativo muy fuerte que comienza con la crisis asiática, cuando se dispara el costo del financiamiento, es con la moratoria rusa de agosto del 98, y los márgenes de riesgo y el costo del financiamiento permanece alto como por 5 años. ¿Okay? Después se modera y viene ese periodo, precisamente esa gran abundancia de financiamiento que se da durante los años 2004 a 2007. El siguiente aumento se da exactamente como reflejo de la crisis, de la quiebra de Lehman Brothers. En septiembre del 2008, se eleva fuertemente, pero ese aumento, usted observa, es mucho más suave y menos duradero que el anterior. Y después, durante todos los últimos años, hay una tendencia ascendente, pero es una tendencia ascendente muy suave, y virtualmente todos los choques negativos, se tienden a revertir. Los choques negativos yo no tengo tiempo de mostrarlos con detenimiento, pero son el choque generado por la crisis de España e Italia, que fue la parte del año 2011-2012, que genera un aumento del costo del financiamiento de los márgenes de riesgo de Italia y Francia. Los otros no importaron, el de Grecia ni el de Irlanda importaron para América Latina, son España e Italia. Eso virtualmente no se observa, sino como un pequeño aumento del costo. Después el otro es el anuncio de la Reserva Federal en el 2013 que iba a elevar las tasas de interés. Ahí hay un aumento, nuevamente se tiende a revertir posteriormente. El mayor aumento que ustedes observan ahí es la caída de precios del petróleo, que genera un aumento, pero nuevamente tiende a moderarse. Y por último, al final se observa que el otro aumento que hubo, que fue a fines del año pasado y hasta enero de este año, también se tiende a revertir.
Entonces, el resultado de esto es que en realidad el costo del financiamiento se mantiene relativamente moderado para América Latina. Ciertamente no hay nada similar ni al choque que genera la crisis asiática, la crisis rusa, ni tampoco al choque de Lehman Brothers. O sea, es una situación mucho más favorable en ese sentido. Estos datos, digamos, las segundas series, no, perdón, no, esta es, en realidad es la misma, sigamos con esta de acá que es, estas son las emisiones de bonos latinoamericanos en el mercado internacional. Entonces, mensuales en azul y como un promedio de 5 meses en rojo. Entonces, esto, digamos, muestra dos cosas interesantes. La primera es que después de la crisis, el acceso al financiamiento mejoró para América Latina. Digamos, antes se emitían más o menos un promedio como de unos entre 3.000 y 4.000 millones de dólares mensuales de bonos latinoamericanos. Después de la crisis se emiten más bien como 8 a 10.000 millones, o sea, unas 3 veces más o menos de lo que se emitía antes. Okay. Ahora, incluso el pico se da en el 2014, o sea, después del anuncio de la Reserva Federal de que iba a aumentar tasas de interés. Entonces, la caída que se da en el segundo semestre del año pasado es una caída temporal y comienza ya a haber una reactivación desde febrero de este año, de tal manera que en los últimos, digamos, 5 meses, lo que uno observa es un acceso al financiamiento que es incluso mejor del que había, digamos, unos 5.000 millones de dólares mensuales, que es incluso mejor del que había antes de la crisis del Atlántico Norte. O sea, también aquí, digamos, no hay una gran señal de preocupación. Y hay un factor adicional que es nuevo para la historia latinoamericana, que es el financiamiento chino. ¿Okay? Estas son las cifras de financiamiento chino. China prácticamente no financiaba América Latina hasta el 2008. Después de la crisis, sin embargo, se ha convertido en un financiador importante, básicamente los países que no tienen acceso al mercado, tienen acceso a China. O sea, Venezuela, Ecuador, Argentina, incluso recientemente Brasil, aunque debo decir que en términos de acceso al mercado, el único país que todavía no tiene acceso al mercado es Venezuela. Todos los otros países tienen acceso al mercado privado de capitales hoy. O sea, Argentina lo demostró con esa emisión masiva que hizo en abril ¿cuánto fue? Como 17.000 millones de dólares, pero también Brasil ha entrado al mercado durante el gobierno de Rousseff, y digamos Ecuador también ha entrado al mercado. Que el único país que realmente no ha entrado al mercado es Venezuela, y yo estoy convencido de que con un plan macroeconómico creíble Venezuela también la financia el mercado. O sea que no hay un problema serio, digamos, de financiación. Entonces, el resultado de todo esto, digamos, es que, digamos, ahí observamos esto es el crecimiento del PIB latinoamericano desde 1950, digamos, las líneas rojas dan los promedios. Entonces, el auge que yo llamo el presidente del Banco Interamericano, es que la década de oro, ¿no? Yo digo, hubo un lustro de oro, no más, ¿no? Un lustro de oro que es el de 2003-2007, pero digamos que es el periodo de mayor crecimiento desde antes que está en la línea roja anterior, que es el 67-74, y después, sin embargo, hay una desaceleración y la recesión de los 2 últimos años. Ahora, el proceso ha sido muy desigual regionalmente, como, digamos, lo muestra este gráfico. Ahí lo que hago es promedio de países, y lo que primero sobresale acá es en realidad que la región que se comporta en forma más estable, con un cierto ritmo de crecimiento bueno, es Centroamérica y República Dominicana. Son las líneas azules claras. La región y obviamente la que tiene mejor desempeño en los últimos años, porque ahora es ganadora por la caída de los precios del petróleo. ¿Okay? Y por el contrario, digamos, la peor, la que le fue mejor después de ella durante el auge fue América del Sur, en rojo, pero es la que tiene la desaceleración más fuerte, digamos, hasta volverse negativa en los 2 últimos años.
Y además, esto es cierto, aún si uno excluye a Brasil y Venezuela, que son las dos economías en recesión fuerte, de manera que en las barras amarillas se observa, digamos, la fuerte desaceleración, que es la que está viviendo Colombia, digamos, de ritmos de crecimiento muy buenos durante el lustro de oro del 2003 al 2008, pero que se han convertido, digamos, de más del 6% a un 2%, un poco más del 2% en los últimos años, que es el ritmo de crecimiento. Esta es la historia incluso de las economías sudamericanas que mejor les está yendo, incluyendo a Colombia, a Chile o a Perú. El último, que es México, el México es estable en un crecimiento mediocre, que ustedes ahí lo observan en la línea azul oscura. Es un crecimiento bastante estable, pero muy mediocre, del orden del 2,5%. México obviamente tuvo una recesión fuerte en el 2010. Ahora, por último, déjenme, terminar con un escenario de fortalezas y debilidades básicas de América Latina frente a esta coyuntura, y digamos que me llevará a unas conclusiones acerca de cuál es la agenda de política, digamos, que corresponde. Entonces, en términos de este balance, encuentro un factor positivo y dos factores negativos. El primero, que el factor positivo, es que la hoja de balance externo de América Latina es mucho mejor hoy de lo que era, no sé desde cuándo, pero ciertamente desde la crisis de la deuda. O sea, la relación entre deuda por una parte y reservas internacionales en particular está en mucha mejor situación que lo que estuvo históricamente. Este es un factor que, a mi juicio, es el que explica el acceso al financiamiento externo. O sea, por eso mismo es que América Latina tiene acceso al financiamiento externo. O sea, por eso mismo es mirado como una región de relativamente bajo riesgo, que además, en un contexto internacional en que las oportunidades de inversión son bastante malas, porque todos los países desarrollados tienen rendimientos muy bajos, entonces hace atractivo, digamos, prestarle a América Latina. Y por el lado negativo, en primer lugar, el hecho de que América Latina se gastó el auge de precios de productos básicos, y esto, digamos, por cierto, es cierto de Colombia. Entonces, uno diría, la única excepción importante en América Latina es Bolivia, que es el país que más ahorró el auge de precios de productos básicos. Mucha gente menciona a Chile. Chile sí lo ahorró fiscalmente, pero por el lado privado tuvo un déficit enorme. Entonces, el endeudamiento de las empresas chilenas es uno de los más preocupantes hoy en América Latina. Entonces, no es un caso sobresaliente como todo. El único caso sobresaliente es Bolivia. Bolivia, de hecho, tiene, como digo yo, reservas internacionales de nivel chino. ¿Ok? Más del 40% del PIB. O sea, son niveles chinos de reservas internacionales. Uno podría preguntarse por qué, en fin, pero no voy a detenerme aquí. Entonces, debido precisamente a esto, esto lo que refleja en el fondo son lo que ha sido una obsesión mía en los análisis de América Latina, es que el comportamiento macroeconómico es procíclico. O sea, nosotros, en vez de atenuar los ciclos económicos con la política económica, tenemos más bien acentuarlos. No exactamente, pero el resultado de eso es que, precisamente como nos gastamos en exceso, nos gastamos el auge, los márgenes que tiene la política macroeconómica para hacer manejo anticíclico son muy limitados o nulos. Digamos, solamente en un área uno puede decir que hay algún margen, que es en el tipo de cambio. Y vamos a ver, entonces uno, esto lo puede ver, gráficamente. Esta es la hoja de balance simple de América Latina, la línea roja en particular, que es la deuda externa menos las reservas internacionales. Arriba es la deuda externa, entonces la diferencia entre las dos gráficas son las reservas internacionales. Entonces, lo que ustedes observan es que el lustro de oro permitió una caída significativa del coeficiente de endeudamiento externo de América Latina. De hecho, la línea roja, que es la más importante,
se baja más o menos de 35% del PIB. Digamos, la deuda externa latinoamericana, neta de reservas internacionales, y digamos una pura curiosidad histórica, el 5% es más o menos lo que tenía Colombia en 1980. O sea que esto es lo que permitió a Colombia, digamos, pasar la crisis de la deuda mucho mejor que el resto de América Latina. Digamos, en los últimos años se observa un aumento, una tendencia ascendente de estas gráficas, pero muy moderada. De manera que todavía hoy el coeficiente de endeudamiento externo de América Latina es muy bajo. Entonces, este es el factor favorable, lo que permite el acceso al financiamiento. Entonces, aquí está el factor desfavorable, no, más importante, y es el hecho que nos gastamos el auge de precios de productos básicos. Entonces, yo como lo calculo aquí de una forma muy simple, y es que reestimo las exportaciones de América Latina a términos de intercambio del año 2003. ¿Por qué el 2003? Porque es el año anterior al auge de precios de productos básicos. Entonces eso me da la línea roja. Entonces la diferencia entre las dos líneas, entre el balance en cuenta corriente de América Latina de azul y la línea roja, es la ganancia de los términos de intercambio. Esa ganancia fue monumental. Si ustedes la suman a lo largo de 10 años, fue más o menos un poco más del 50% del PIB latinoamericano. Pero resulta que, salvo los primeros años, o sea, durante el lustro de oro, la cuenta corriente dio déficit. Y el déficit, como ustedes saben, el déficit en cuenta corriente es la diferencia entre el gasto y el ingreso nacional. ¿Ok? Entonces, cuando tiene un déficit es porque está gastando más de lo que le ingresa. Entonces, si ustedes suman la parte de arriba, encontrarán que hubo un déficit neto. Eso quiere decir que no solamente nos gastamos todo el auge, sino que gastamos un poquitico más. Digamos, entonces, y por esto es que los márgenes de política económica son muy limitados. Aquí están este es un promedio de los balances fiscales de los gobiernos centrales latinoamericanos. En azul el balance primario, en rojo el balance total. Ustedes observan que antes de la crisis del Atlántico Norte tuvimos superávit primarios importantes, y por eso, digamos, los gobiernos pudieron hacer política anticíclica durante esa crisis. Pero después de la crisis del Atlántico Norte, solamente en un año llegamos al equilibrio primario y siempre se mantuvo el déficit fiscal. Por ese motivo, digamos, los márgenes que existen para hacer política fiscal expansiva son muy limitados, y no tengo aquí el otro gráfico que muestra que en efecto ya todos los países están reduciendo el gasto público, ¿no? Pues, como consecuencia de esto. Y en política monetaria tampoco hay mucho margen. Digamos, ahí la situación es un poco mejor, salvo en algunos pocos casos, pero estos son las tasas de interés de los 5 bancos centrales que siguen reglas de inflación objetivo. Y entre esos 5, digamos, lo que ustedes observan en la parte intermedia es que, digamos, todos pudieron reducir tasas de interés significativamente durante la crisis del Atlántico Norte, ¿no es cierto? O sea, utilizar la política monetaria también en forma contracíclica. Y a diferencia de eso, en los últimos años lo que hemos vuelto es al patrón, digamos, o más tradicional, y es que durante las crisis subimos tasas de interés en vez de bajar tasas de interés, digamos, porque no hay un margen significativo para hacer tampoco política monetaria anticíclica, y esto pese a toda la independencia de los bancos centrales, pues etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente el más agresivo en esa materia ha sido Brasil, en la parte de arriba, pero le sigue Colombia, pero todos los bancos centrales están subiendo tasas de interés en esos 5 bancos centrales. Y bueno, y lo último, donde ha habido el margen que ha limitado, es en materia cambiaria. Entonces, esta es la historia, digamos, una historia muy sencilla de la tendencia de las políticas cambiarias de América Latina. Ahí tengo clasificado a América Latina en 3 grupos. Arriba los que tienen tasa de cambio flexible, en el medio las tasas de cambio administradas, y en la parte de abajo los 3 países con dolarización, o sea que no tienen ningún margen. Entonces lo que ustedes observan es que los que tienen tasa de cambio flexible sí han podido devaluar, digamos, ¿no? Y eso es el instrumento, el único instrumento que permite, digamos, algún manejo anticíclico, digamos, limitado, en el corto plazo posiblemente no muy importante, pero en el mediano plazo pues sí permite, digamos, promover exportaciones, importaciones, que digamos que son. Y entre esos, dicho sea de paso, los 2 campeones son Brasil y Colombia. ¿Okay?
Entonces, frente a esta situación, digamos, uno dice, bueno, ¿cuáles son las opciones de política? Entonces, lo primero que es evidente aquí es que el fin de auge de precios de productos básicos exige una política agresiva de diversificación exportadora, digamos, incluyendo muy especialmente de las ventas a China, porque China, como veremos, es el país que importa esencialmente productos básicos de América Latina, es el más dependiente de productos básicos. Segundo, que vamos a vivir en un mundo de comercio internacional débil, o sea, donde no hay mucho dinamismo del comercio internacional, entonces la competitividad es absolutamente crítica. Digamos, no vamos a poder diversificar exportaciones si no somos más competitivos. Y esto lo que a mi juicio indica es que eso solamente se hace con políticas de desarrollo productivo mucho más agresivas de las que hemos tenido desde las reformas de mercado. Digamos, y políticas que se concentren mucho más en el contenido tecnológico, y eso incluye muchas cosas potenciales, pero una de las que ciertamente es importante es frenar la desindustrialización de América Latina, que veremos ha sido extremadamente marcada, y particularmente durante el periodo después de la crisis del Atlántico Norte, o sea, durante la segunda fase del auge de precios de productos básicos. Pero las oportunidades no están solamente en manufactura, entonces yo no diría que es una política industrialista únicamente, hay muchas oportunidades en otros sectores. Digamos, lo que yo diría que sí es importante es que sean intensivos en conocimiento. Entonces uno dice, por ejemplo, hay muchas oportunidades en recursos naturales de hacer desarrollo tecnológico asociado a los recursos naturales y a los sectores industriales que producen para recursos naturales. Yo me recuerdo, por ejemplo, este mero detalle, digamos, que es de lo que uno puede hacer. Digamos, hay muchos, por ejemplo, digamos, actualmente, por ejemplo, la revolución tecnológica agrícola de Argentina o de Brasil es tecnología, digamos, mucho más que cualquier otra cosa. Pero digamos, el detalle que quería mencionar es que cuando estaba en el gobierno me tocó visitar fábricas de muchas partes. Digamos, una de las cosas que más me impresionó es que cuando iba a las de papel, yo preguntaba, ¿de dónde es la máquina? Todas eran finlandesas. ¿Ok? O sea, un país que logró tener su riqueza forestal y su potencialidad en papel para convertirse en productor de maquinarias de papel. Digamos, eso es lo que no hemos logrado. Nosotros no hemos logrado ni siquiera tener, digamos, por ejemplo, Chile, que es el productor número uno, tiene la mayor empresa del mundo de cobre, no tiene una dependencia tecnológica todavía importante. Y eso, pues, uno puede mencionar miles de casos adicionales. Pero digamos, entonces, en recursos naturales hay oportunidades, como lo demuestra el caso finlandés y los casos escandinavos, y el caso de Australia, el caso de Canadá, digamos, para mencionar, digamos, historias de ese tipo. Pero también hay en servicios. Digamos, de hecho, por ejemplo, los servicios de salud son una potencialidad, los servicios culturales, creo que menos los servicios financieros, porque nosotros no tenemos ninguna potencialidad seria en ese campo, pero sí hay otro tipo de servicios tecnológicos, no necesariamente producción de computadores, pero sí, por ejemplo, producción de software para uso interno latinoamericano, que hay países que lo están haciendo extraordinariamente bien. Por ejemplo, es uno de los sectores líderes de Uruguay hoy en día. Entonces uno podría obtener muchos servicios con contenido tecnológico, digamos, que sirvan de motor de desarrollo. Entonces yo no soy industrialista, entonces por eso incluso no me gusta utilizar el término política industrial, sino política de desarrollo productivo. Es decir, busquemos qué sectores impulsar e impulsemos los sectores en los que tengamos capacidades que además van a ser diferentes de país en país, pero requiere una atención muy específica en ver cómo impulsamos nuevos sectores. Mi cuarta, ya es que lo que yo he venido a llamar el mercado interno ampliado es una oportunidad. El mercado interno ampliado es el que ofrece la integración regional, ¿no es cierto? Además, ya todos estamos tan abiertos que con la mera excepción de Brasil, todos dependemos ya de los mercados regionales, o sea, no hay mercados nacionales estrictamente, ya hay muy pocos, digamos, salvo Brasil. Digamos, ni queda México, porque México tiene, claro, un mercado potencialmente grande, pero está totalmente integrado a los Estados Unidos, lo cual quiere decir que el mercado interno como tal. Pero el mercado interno, digamos, sumado, es importante y es una potencialidad interesante. Además, todas las investigaciones de la CEPAL de Vieja Data muestran que ese comercio es mucho más intensivo
en conocimiento de lo que es la exportación de productos básicos. ¿Cuál es el problema aquí? Que tenemos que superar las crisis políticas que generaron el colapso de los procesos de integración. Estamos viendo en estos días el de Mercosur, pero ya nosotros experimentamos antes de la Comunidad Andina. Los dos procesos sudamericanos están hechos pedazos. Esta es la peor crisis de la integración latinoamericana desde los años 80. Eso es la realidad. Entonces, esto hay que volverlo a hacer. Curiosamente, Centroamérica, por el contrario, lo ha hecho bien. Y uno de los grandes temores que yo tenía es que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de Centroamérica iba a acabar con el mercado común centroamericano, y no ha sido así. El mercado común centroamericano sigue ganando participación en las exportaciones centroamericanas en épocas recientes. Lo cual, dicho sea, es una oportunidad interesante, ya que aquí el presidente de la Academia me regaló un libro sobre las empresas colombianas en el exterior. Muchas ya están en Centroamérica, y es interesante porque es una oportunidad interesante incluso para las grandes empresas colombianas. Y por último, digamos, existe una oportunidad interesante que es el rezago de infraestructura física, sobre todo en vías de transporte, que es el gran rezago latinoamericano, como lo evidencia todos los trabajos de la CAF, de la CEPAL, y más recientemente del BID, digamos que muestran que América Latina para eliminar el rezago que tiene ya con Asia que ha acumulado, tiene que por lo menos duplicar la inversión en infraestructura como porcentaje del PIB. Es una oportunidad interesante porque también es una actividad expansiva en términos de actividad productiva. De hecho, una de las cosas interesantes que ha hecho el Fondo Monetario Internacional en los últimos años es calcular, digamos, las potencialidades que ofrece la infraestructura como motor de crecimiento económico, tanto de corto como de largo plazo, incluso para los países desarrollados. Por ejemplo, esto es un debate interesantísimo ahora en Estados Unidos, porque Estados Unidos también tiene un creciente deterioro de su infraestructura física. Entonces, digamos meramente aquí, digamos, unos daticos y termino con mis conclusiones. Esta es la participación de la composición de las exportaciones latinoamericanas divididas en recursos naturales, en rojo, manufacturas intensivas en recursos naturales en amarillo, y después las manufacturas en grados de azul. Entonces, lo que ustedes observan allí es que había una tendencia a la pérdida de importancia de los recursos naturales hasta fines del siglo pasado, y lo que hubo este siglo fue una reprimarización de la estructura exportadora latinoamericana, y cuando uno lo mira por regiones, digamos, lo que observa es que la más diversificada es el comercio intralatinoamericano, la primera columna, digamos, donde el peso de la manufactura. El segundo también, que es Estados Unidos, aparece muy grande, pero eso es por México. Si ustedes excluyen México, encontrarán que, digamos, el 2/3 partes de las exportaciones latinoamericanas a Estados Unidos son también recursos naturales. ¿Okay? Entonces, pero el peor de todos es China, que es el último, donde, digamos, más del 90% son recursos naturales. Digamos, uno dice, en realidad, ¿qué exporta América Latina a China? Digamos, se puede contar con una mano, ¿no es cierto? Los productos, ¿no es cierto? Son petróleo, cobre, mineral de hierro, soya y pulpa de papel. Eso es lo que exporta América Latina a China. Digamos, ¿y qué importamos de China? Todo. Que el comercio más desbalanceado que tenemos hoy en día es con China. Digamos, entonces hay una, digamos, si uno va a diversificar la canasta exportadora, tiene que pensar no solamente, tiene que pensar en el primero, que es el comercio interregional, la integración regional, pero tiene que pensar en todos los otros, pero muy especialmente en China, que es es la estructura exportadora más dependiente de recursos naturales. Y este es el colapso de la industrialización. Como digo, ustedes ven ahí, esta es la participación de la industria manufacturera en el PIB, digamos, el periodo de industrialización que desde los años 50 tiene el pico a mediados de los años 70, después viene la caída posterior, y ustedes observan que el periodo final es uno de los peores. Digamos, el periodo, digamos, del 2008 al 2013-14 es uno de los peores en términos de desindustrialización, que por cierto es cierto de Colombia. Digamos, si uno mira el aumento de la demanda de manufacturas entre el 2007 y el 2013-14, digamos, la producción nacional solamente digamos, suministró como el 3% de ese aumento. O sea, más del 90% del crecimiento de la demanda por bienes industriales desde el 2008 se fue a exportaciones. Entonces, eso se refleja pues también
Pero mucho más grave que eso es el atraso, el rezago tecnológico que hemos acumulado, y esto, digamos, con los datos de la CEPAL, aquí hay 3 indicadores de muchos otros que uno puede hacer, digamos, del rezago tecnológico. Y ahí la CEPAL, olvídense de la última, que son las economías maduras, pero compárese con Asia en desarrollo, o compárese con las maduras intensivas en recursos naturales, o sea, las Canadás, Finlandias, Australias del mundo, ¿no es cierto?, que de pronto es el destino de varios países, sobre todo sudamericanos, ¿no es cierto? Cualquier comparación es espantosa. Digamos, la primera, que es las industrias intensivas en tecnología, como proporción de la producción industrial, digamos, América Latina tiene la tercera parte de que Asia o esas economías maduras intensivas en recursos naturales. Si tiene la investigación y desarrollo como proporción del PIB, tenemos un número irrisorio, 0.4% del PIB, Asia Oriental tiene 1.9%, las maduras intensivas en recursos naturales 1.7%. Y si hacemos patentes por millón de habitantes, pues nosotros no existimos. No existimos, digamos, es la centésima parte de los otros indicadores. O sea, este es una fotografía, digamos, nosotros, América Latina como un todo, patenta tanto como Dinamarca, es un país chiquito de Europa. O sea, es realmente el rezago que se ha acumulado, y esto es un, digamos, producto, digamos, de estas 2 últimas láminas, son producto de que las políticas productivas no han sido parte, ni las políticas tecnológicas no han sido parte central de la agenda de desarrollo de América Latina, de las reformas de mercado, por lo tanto allí es donde hay que tratar. Entonces, estas son mis conclusiones. Entonces, mi primera conclusión es que los riesgos de corto plazo no provienen del financiamiento externo. Es un hecho novedoso en la historia latinoamericana. En todas las crisis, el financiamiento, la falta de financiamiento externo ha sido uno de los elementos centrales. Esta crisis no parece estar, digamos, afectada fundamentalmente por eso, sino por la caída de los precios de productos básicos y el estancamiento del comercio internacional, o el lento crecimiento del comercio internacional. No hay muchos márgenes por políticas anticíclicas, porque nos sobregastamos el auge, y por lo tanto, digamos, mirado hacia adelante, ¿cuáles son oportunidades? La diversificación exportadora y productiva, con un foco en reducir el rezago tecnológico. La integración es una oportunidad, pero tenemos que superar los obstáculos políticos que condujeron a su crisis, y que existe una oportunidad interesante de utilizar la infraestructura, la inversión en infraestructura, como un motor de reactivación y de crecimiento a largo plazo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Antonio, por este gran fresco que nos ha hecho de la economía mundial y latinoamericana, y muy principalmente por las políticas que nos ha presentado y que van a ser objeto de reflexión para muchos de los que estamos aquí. Entonces, pasamos al cuarto punto, entronización del óleo del académico Manuel Ramírez, que lo vamos a hacer ahora. ¿Por qué no vienes a entronizar el óleo? Más alto. Linda sonrisa. Bueno, gracias.
Quinto, palabras de Marta Lucía Ramírez Giraldo en nombre de la familia. Buenas noches. Pues en nombre de toda mi familia quisiéramos agradecer a la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, en cabeza de su director, Julio Silva Colmenares, a toda la mesa acá presente, a los miembros honorarios de número correspondientes, en especial a Juan Sebastián Valencia, que fue quien hizo este hermoso retrato de mi papá, por el homenaje que se le está realizando. Quiero contar como una anécdota que él nos dijo un poco antes de morir. Recuerdo mucho que estábamos en el carro yendo a la casa de alguna de mis tías y de la nada nos dijo que él nunca se había imaginado el cariño que la gente le tenía a él, que él siempre había escogido esta profesión porque le gustaba aprender, porque se le hacía divertido investigar, porque se le hacía divertido enseñar y aprender de sus estudiantes, pero que nunca se imaginó que la gente pudiera quererlo a él tanto y que le han podido devolver, que él sentía que le habían devuelto mucho de lo que él había dado durante toda su vida académica. Mi papá siempre ha creído que la educación es el medio principal para crear una sociedad más equitativa y que todas las personas que nos dedicamos de una u otra forma a la enseñanza, a la investigación, a la academia, tenemos esa responsabilidad de darle a la gente, de darle a nuestros estudiantes, a nuestros compañeros, a nuestros colegas, herramientas que no sean solamente las académicas, sino herramientas también sociales, emocionales, para crear una buena sociedad y para crear la sociedad que él realmente soñaba. Hoy para mí no solamente recuerdo a mi padre, sé que ustedes recuerdan también a su compañero, a su abuelo, a su hermano, a su amigo, a su maestro, y estoy segura que él estará muy orgulloso y muy agradecido por este hermoso retrato que Juan Sebastián ha logrado, que creo que ha logrado plasmar en él muchas de sus características, su sonrisa, su mirada pícara. Y bueno, creo que él debe estar muy orgulloso, muy contento y muy agradecido por esto. De nuevo, muchas gracias, amigos. Muchas gracias por estar aquí presente y por acompañarnos en este momento. Bueno, finalmente vino de honor para ustedes, los asistentes. Muchas gracias. Que era el que habíamos hablado. José Antonio, Yo solo lo conocí por un periodo muy corto, y eso es del año 2014. Comenzamos a reunirnos los presidentes de las academias, y en los 6 meses tal vez que lo conocí, fue mucho el cariño que me quería tener. Era un está que habla. Siempre